Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida a esta segunda parte de nuestra capacitación virtual, Orientaciones sobre el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Les saluda Shermely Moina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP, y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene por finalidad brindar orientación sobre el título 5, que corresponde al presupuesto de empresas y organismos de los gobiernos regionales, gobiernos locales, CONAFI, sus empresas y de salud. Así también abordaremos las normas complementarias y las disposiciones complementarias finales, transitoria y derogatoria establecidos en el Decreto Legislativo 1440. Bien, antes de iniciar, debo mencionar que para recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, vamos a dar inicio con esta capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Edwin Céspedes Ormachea, especialista en presupuesto público del Conectamed Puno. Adelante, Edwin. Muchas gracias, Shermely. Bueno, un saludo a todos los presentes en esta capacitación, darles la bienvenida. Asimismo, bueno, sabemos que están iniciando una nueva gestión, desearles éxitos. Bueno, el día de hoy estaré a cargo de la presentación de esta segunda parte de la presentación del Decreto Legislativo 1440, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Bueno, este decreto ya ha sido presentado en una primera parte, ¿no?, por mi compañero Josué, y el día de hoy vamos a continuar con una segunda parte. El contenido para el día de hoy tiene que ver con el título 5, que concierne al presupuesto de empresas y organismos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como el FONAFE y sus empresas y de salud. Seguidamente se va a tratar las normas complementarias para la gestión presupuestaria y finalmente se va a presentar las disposiciones complementarias finales, transitorias y derogatorias. Empecemos entonces con esta primera parte. Bueno, dentro de los artículos 60 al 65 se da el tratamiento al presupuesto de las empresas y organismos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, más comúnmente conocido como ETES, ¿no? Como ya habíamos visto ya en la presentación de la primera parte del decreto legislativo, ¿no?, el presupuesto tiene que ver con un ciclo, ¿no?, el ciclo de la programación multianual, la formulación, la aprobación, ejecución y evaluación. En lo que concierne a las ETES, en este caso a las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, en la primera fase, referente a lo que es la programación multianual y formulación, estos tienen que sujetar, ¿no?, su programación de acuerdo a lo establecido en los subcapítulos 1 y 2 del título 4 del Decreto Legislativo 1440, ¿no?, en tanto le corresponde, en tanto le sea aplicable, ¿sí? Este subcapítulo 1 y subcapítulo 2 tiene que ver con la programación y formulación, ¿no? Entonces, las ETES deben de hacer la revisión, deben de verificar todo lo concerniente a esos dos subcapítulos de este título 4, ¿sí? Asimismo, se debe de revisar y hacer referencia a la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria que se publica cada año, ¿no? Entonces, en esta directiva se da alcances de cuál es el proceso de la programación multianual, ¿sí? Y ahí las ETES tienen que, digamos, regirse en función al mismo, ¿sí? Entonces, para la programación multianual y formulación, tomar en consideración tanto los subcapítulos 1 y 2 del título 4 del Decreto Legislativo 1440, así como la Directiva de Programación Multianual, ¿no?, en tanto sea aplicable a las ETES. En lo que corresponde a la aprobación, ahí sí le vamos a hacer un poquito más de detalle, ¿sí? Una vez que ya la ETE haya terminado de formular, de programar y formular su presupuesto, ¿no?, para la aprobación se debe seguir lo siguiente. El gerente general, ¿no?, debe presentar al directorio o al órgano colegiado, ¿no?, el proyecto de presupuesto, ¿sí? Una vez culminados, se imprimen los reportes, se visan y se presenta al directorio, ¿no? Entonces, el directorio o órgano colegiado da la conformidad de esta programación y remite
y además sustenta, de acuerdo al cronograma que se establece para las CETES, ante la Dirección General de Presupuesto Público, ¿sí? Una vez que se haya presentado y sustentado esta propuesta de presupuesto, ¿sí? El Ministerio de Economía y Finanzas lo consolida y lo aprueba mediante decreto supremo, ¿sí? Esto no es parte de la ley de presupuesto, ¿no? De la aprobación de la ley anual de presupuesto, sino este se aprueba mediante un decreto supremo, ¿no? Una vez que se haya publicado, ¿no? Las CETES, mediante acuerdo, tienen que aprobarlo, ¿sí? A más tardar al 15 de diciembre del año anterior a su vigencia. Es decir, si estamos hablando del presupuesto del año 2023, debió haber sido aprobado hasta el 15 de diciembre del año 2022, ¿sí? Asimismo, una vez aprobado, se debe de remitir, ¿no? esta aprobación del presupuesto hacia la Dirección General de Presupuesto Público, a la Contraloría General de la República y asimismo al Congreso de la República, ¿sí? Esto dentro de los 5 días calendario de aprobado, ¿no? En lo que concierne a la Dirección General de Presupuesto, esta se remite mediante el aplicativo correspondiente. Asimismo, hay que tomar en cuenta que la directiva número 0010-2019 establece los lineamientos para la aprobación del presupuesto de las CETES, ¿no? Esta directiva contempla también el ciclo de lo que es la ejecución, pero como estamos viendo lo concerniente a lo que es la aprobación, hay que tomar en cuenta esta directiva número 0010. Una vez aprobado el presupuesto de las CETES, pasamos a la siguiente fase, que es la ejecución. En este punto, las CETES, ¿no? deben tomar en cuenta las disposiciones de la ejecución presupuestal establecidas en el Decreto Legislativo 1440, ¿sí? Una vez más, en tanto le sean aplicables. Asimismo, hay que tomar en cuenta las disposiciones que da la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, en tanto le sean aplicables también, y a su vez deben de tomar en cuenta la Directiva número 0010-2019, que es también para la ejecución presupuestaria de las CETES, ¿no? Entonces ahí se dan los alcances correspondientes para que las CETES puedan gestionar la fase de la ejecución. Tiene una siguiente fase que es la evaluación presupuestal. Estas se sujetan a lo dispuesto en el artículo 58 también del Decreto Legislativo 1440, que desarrolla lo que es la evaluación, y asimismo, de manera progresiva, toman en cuenta la directiva número 007-2019, directiva de evaluación, ¿no? Entonces, las CETES siguen por todas estas fases, ¿no? En lo que les corresponde, tomando en consideración el decreto legislativo 1440, la ley anual de presupuesto y también las directivas correspondientes para cada una de las fases. Ahora veamos lo concerniente a lo que es el FONAFE y sus empresas y también a salud, ¿sí? De igual manera, en lo que corresponde a las fases de programación multianual y formulación, la aprobación, ejecución y evaluación. En la primera parte, las CETES en este caso tienen que programar y formular su presupuesto sobre la base de las directivas que emita FONAFE, ¿sí? FONAFE da los alcances, lineamientos, directivas. Entonces, FONAFE y sus empresas y de salud deben tomar en cuenta estas directivas. Para la aprobación de igual manera, toman en cuenta dichas directivas y el plazo que tienen también es hasta el 15 de diciembre del año anterior a su vigencia, ¿no? Como se había explicado en la lámina anterior. La ejecución también toma en cuenta las directivas de FONAFE y en lo concerniente a la evaluación, de manera progresiva, la directiva de evaluación, la directiva número 07-2019, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta en este punto que FONAFE y sus empresas y de salud, ¿no? se sujetan a lo establecido, ¿no? en el marco de la ley 27170 que regula FONAFE y a la 55ª disposición complementaria final de la ley 29626 en lo que concierne a salud, ¿no? respectivamente. Por favor, si continuamos. Ahora vamos a ver el título sexto referente a lo que son las normas complementarias para la gestión presupuestaria, ¿no? En este punto hemos seleccionado algunos puntos relevantes, ¿no? que van a ser de incidencia para los asistentes, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Vamos a ver el artículo 66 del Decreto Legislativo 1440 que hace alcance referente a lo que son los incentivos presupuestarios, ¿sí? Recordemos que los incentivos presupuestarios son un instrumento, ¿no? del presupuesto por resultados junto a los programas presupuestales, ¿no?
las evaluaciones, ¿no? Entonces, en lo que concierne a los incentivos presupuestarios, primero es necesario definir qué son, ¿no? Son un conjunto de herramientas de índole presupuestal, ¿no? Que están orientados a mejorar el desempeño institucional, ¿no? Entonces, este incentivo nos ayuda a que las entidades puedan, ¿no? Desempeñarse de mejor manera, ¿no? Y tiene que ver con el cumplimiento de los siguientes objetivos, ¿no? Si pasamos, por favor. Primero, que las entidades puedan ejecutar los recursos, puedan gestionar los recursos de manera eficiente, ¿no? Que puedan lograr las metas con los menores recursos posibles, ¿sí? Asimismo, lograr una efectividad, es decir, alcanzar la meta planteada, ¿no? Hacer uso de los menores recursos posibles para el logro de las metas y generar calidad de servicio público, ¿sí? Entonces, estos objetivos tienen que ver bastante con el incentivo presupuestario en vista de que este instrumento coadyuva a estos objetivos, ¿no? A su vez, también permite el logro de los resultados que hayan priorizado las entidades, así como los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Entonces, viene conllevado a el logro de todos estos objetivos. ¿Y qué incentivos existen, no? Son incentivos presupuestarios, primero los incentivos monetarios, asimismo los convenios de apoyo presupuestario, ¿no? que tienen su regulación en la Directiva 006/2020, que es la directiva para la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de los convenios de apoyo presupuestario. Asimismo, tenemos a los bonos por desempeño institucional, ¿sí? Las transferencias condicionadas de tipo institucional entre entidades, ¿no? Estos que se dan en los sectores, ¿no? Y los otros incentivos que se autoricen por ley, ¿no? Pero para que se den estas autorizaciones previamente, requieren de la opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Y en el caso de incentivos para la mejora del desempeño de los gobiernos regionales y gobiernos locales, es necesario que la DGPP coordine con la PCM a través de la Secretaría de Descentralización, ¿no? Para la creación de estos incentivos, de estos otros incentivos que se crean por ley, ¿no? Sigamos, por favor. Asimismo, es necesario ampliar en este aspecto, referente a lo que son los incentivos presupuestarios que están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto contemplado en el artículo 67 del Decreto Legislativo 1440, ¿no? En este caso, el Ministerio de Economía, a través de la DGPP, de la Dirección General de Presupuesto Público, y en coordinación con los sectores, ¿sí? Diseña e implementa mecanismos de asignación condicionada de recursos, ¿no? Tiene que ver bastante, por ejemplo, en el caso del programa de incentivos con sector correspondiente, cuáles van a ser las metas que tienen, ¿no? Entonces, estos diseños condicionados de recursos son a favor de los pliegos presupuestarios, ¿sí? Estas asignaciones que tiene a cargo el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a ampliar un poco más sobre esto en la siguiente lámina. Estos incentivos que están a cargo del Ministerio de Economía, a su vez, también tienen objetivos, ¿no? Como ya habíamos visto en los incentivos presupuestarios, tienen que ver con el objetivo de la eficiencia, la efectividad de la economía, pero acá adicionalmente se tiene el objetivo de la calidad de la provisión de los productos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver bastante con lo que es la entrega de los productos a favor de la población, ¿no? En el marco del presupuesto por resultados, ¿sí? A su vez también permite lograr resultados y también los objetivos estratégicos institucionales. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los incentivos presupuestarios que están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas? Primero, y el más conocido, es el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, ¿sí? PI. También están los convenios de apoyo presupuestario, CAP, y el reconocimiento a la ejecución de inversiones, ¿no? Vamos a detallar un poco más acerca de cada uno de estos en las siguientes láminas. Respecto a lo que es el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, debemos señalar que es una herramienta de los incentivos presupuestarios, ¿sí? Que está vinculado
al presupuesto por resultados, ¿sí? Es un instrumento, ¿ya? Este incentivo promueve la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades, es decir, está enfocado a las municipalidades, tanto provinciales como distritales, ¿no? Y coadyuva, promueve la mejora de los servicios públicos, ¿sí? ¿Cómo funciona el programa de incentivo, ¿no? Primero que esto implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas, pero para que se dé cumplimiento de metas, estas metas son formuladas por entidades del gobierno, en coordinación con entidades del gobierno nacional, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los objetivos que describe el Decreto Legislativo 1440, ¿no? A los cuales va a contribuir, qué pretende el programa de incentivos? Primero, tiene un objetivo general que es contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia en el gasto público, ¿no? O sea, permite el logro de metas planteadas y a su vez propicia el uso menor de recursos, ¿no? La eficiencia en el gasto público. A su vez tiene dos objetivos específicos. El primero de ellos tiene que ver con mejorar la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de inversiones. Y el específico 2 tiene que ver con la mejora de los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, ¿no? Entonces estamos viendo tanto por el lado de la mejora en el lado del gasto, ¿no? La provisión de servicios públicos, y también en el lado de los ingresos, ¿no? La recaudación que tienen los gobiernos locales. Sigamos. Damos el siguiente incentivo que está a cargo del MEF, que son los convenios de apoyo presupuestal, ¿sí? En este caso, estos convenios de apoyo presupuestal son un acuerdo de carácter técnico, ¿no? que suscriben las entidades públicas con la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Hay algunos ejemplos referente a lo que son los convenios de apoyo presupuestal conocidos, ¿no? Por ejemplo, el Europan, Eurocotrade, entre otros, ¿no? Que se pueden de repente desarrollar en la página web del MEF, ¿no? Todos los incentivos que están bajo este alcance del convenio de apoyo presupuestario, ¿sí? ¿Cuál es su funcionamiento de este convenio de apoyo presupuestario? Las entidades públicas, en este caso en el marco de los convenios que suscriben, o los acuerdos que suscriben, ¿no? Se comprometen al cumplimiento de metas e indicadores de resultados y de productos de un determinado programa presupuestal, ¿no? Asimismo, se comprometen en la ejecución de los compromisos de gestión, ¿no? Para una mejor provisión de los servicios públicos, ¿sí? ¿Cómo se da el financiamiento para estos convenios de apoyo presupuestario? Entonces, este financiamiento se da con recursos públicos provenientes de donaciones que recibe el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Este financiamiento, estos recursos que vienen de donaciones son asignados a las entidades públicas en el marco de los convenios suscritos, siempre y cuando hayan cumplido las metas que se hayan suscrito, ¿no? En los compromisos correspondientes. Sigamos, por favor. Bueno, recientemente también se ha implementado este incentivo, que es el reconocimiento a la ejecución de inversiones, más conocido como REI, ¿sí? Este incentivo está enfocado más al tema de las inversiones, ¿no? Entonces, en ese entender, este incentivo presupuestario, ¿no? Es diseñado en el marco también del presupuesto por resultados, pero que tiene como fin contribuir a la ejecución de las inversiones en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Su ámbito tiene que ver con la ejecución de las inversiones. ¿Cómo funciona? El REI, ¿no? También constituye una transferencia de recursos, ¿no? Para los gobiernos regionales y gobiernos locales por el cumplimiento de metas, ¿no? Relacionadas al tema de la ejecución de las inversiones, ¿sí? Estas metas son formuladas por la Dirección General de Presupuesto Público en coordinación con la DGPMI, ¿no? Dirección de Inversión. También esta tiene objetivo, ¿no? Tiene un objetivo, lo que concierne a lo que es el REI, que es promover el incremento de la capacidad de la ejecución de inversiones, ¿no? Se entiende que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que cada vez tener un mayor desempeño, una mayor ejecución de la ejecución de las inversiones.
El presupuesto va creciendo cada año, los gobiernos locales tienen mayor asignación, por ende es necesario también, digamos, contribuir, mejorar esa capacidad de ejecución de inversiones. Continuemos, por favor. Los incentivos presupuestarios a cargo del MEF, como hemos señalado, ¿no? Provienen en algunos casos por donaciones que recibe el Estado a través del MEF. En este caso, estas donaciones se asignan a los pliegos presupuestarios siempre y cuando hayan cumplido las metas, ¿no? Que están condicionadas al desempeño vinculado a resultados, ¿no? Estas se dan en el marco del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, que tiene que ver con los créditos suplementarios, ¿sí? Y acá poner también autos que están exceptuados de los límites máximos, ¿no? Mientras que los créditos presupuestarios que se tienen en los recursos ordinarios, la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y que estén consignados para los incentivos presupuestarios, estos pueden ser también objeto de modificaciones a favor de otros pliegos, ¿no? Previo cumplimiento también de las metas. En este caso se efectúa a través de una transferencia. Sigamos. Bueno, ahora vamos a pasar ya a otra temática que tiene que ver con las unidades ejecutoras, ¿sí? Como es de conocimiento, los pliegos, en este caso, los gobiernos regionales tienen unidades ejecutoras, ¿no? Especializadas en materia de salud, en materia de educación, las UGELes, las redes de salud, ¿no? O las otras unidades ejecutoras vinculadas al desarrollo económico, como agricultura, entre otros, ¿no? Transportes. Entonces, las entidades, en muchos casos, requieren crear unidades ejecutoras o de repente cerrarlas o fusionarlas, ¿no? Entonces, el artículo 68 del Decreto Legislativo 1440, ¿no? Nos da los alcances respecto al mismo, ¿sí? Las unidades ejecutoras, en principio, se crean para el logro de objetivos, ¿no? De las políticas públicas y la mejora de la calidad del servicio público, ¿no? No podríamos crear una unidad ejecutora que no tenga este fin, ¿sí? En ese entender, los titulares de los pliegos presupuestarios, ¿no? Proponen a la Dirección General de Presupuesto Público la creación, fusión o cierre de las unidades ejecutoras, ¿no? Esta creación de unidades ejecutoras se efectúa con cargo al presupuesto institucional del pliego. No por la creación de unidades ejecutoras se va a requerir, digamos, recursos adicionales al Tesoro Público, ¿no? Sino se cubren con cargo a los recursos que tiene el pliego. ¿Sí? Esto en un como primer alcance, ¿no? Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los criterios que deben sustentar los pliegos, ¿no? para la creación o cierre de las unidades ejecutoras, ¿no? Si bien es cierto que la directiva 005/2019-F, que es la directiva para la creación y cierre de unidades ejecutoras, ¿no? Amplía, ¿no? Los alcances, lineamientos para la creación, cierre de unidades ejecutoras, ¿no? En este caso, el decreto legislativo 14 pone como requisitos, digamos, esenciales, ¿no? Los siguientes, ¿no? Primero, que para la creación de la unidad ejecutora es necesario demostrar la especialización funcional, ¿no? Cuando la entidad cuenta con una función relevante, ¿no? Es decir, hay una especialización, ¿no? Hay una función que requiere, digamos, prestar, desarrollar, ¿no? Entonces hay que demostrar esa especialización, ¿no? Si se trata de educación, de repente en una determinada provincia es necesario desarrollar esa función, ¿no? Ese sistema funcional. Asimismo, se debe de presentar, ¿no? La documentación que sustente la cobertura del servicio, ¿no? Por la magnitud del servicio público que presta. De repente hay un territorio en el cual, digamos, la unidad ejecutora no es suficiente, ¿no? Entonces, por la magnitud es necesario de repente la creación de alguna otra unidad ejecutora. Asimismo, se debe contar con un presupuesto anual por toda fuente de financiamiento no inferior a 10 millones de soles, ¿no? Eso como requisito. Y finalmente, se debe demostrar una capacidad operativa, ¿no? O sea, esta unidad ejecutora tendría que contar con recursos humanos, materiales necesarios para su funcionamiento, ¿sí? Pero hay que tomar también precisión respecto a lo que son estos 4 puntos, pero excepcionalmente
se podrá tomar en cuenta, nos dice este artículo 68, ¿no?, los factores geográficos, ¿sí? Por razones geográficas, de repente es necesario crear una unidad ejecutora en un determinado lugar, en una determinada provincia, no sé, ¿no? Entonces, en este caso se puede exonerar de los requisitos anteriores, ¿no? De estos 4 requisitos anteriores, ¿no? Sin embargo, es necesario presentar, ¿no?, el sustento correspondiente. Ya la directiva de creación de unidades ejecutoras amplía este aspecto, ¿no? Asimismo, en la solicitud para la creación de la unidad ejecutora, la Dirección General de Presupuesto Público podrá solicitar opinión del sector del sistema funcional al que corresponde, ¿no? Si se está queriendo, por ejemplo, crear una unidad ejecutora vinculada a una UGEL, supongamos, ¿no? La DGPP podría solicitar la opinión del sector, en este caso educación, ¿no? Entonces, estos son los alcances, digamos, que debe tener los pliegos para presentar para la solicitud de creación de una unidad ejecutora. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver concerniente a lo que es el cierre y desactivación, ¿no? Esto incluye también a la fusión de unidades ejecutoras. Las entidades, ¿no?, pueden solicitar el cierre de las unidades ejecutoras a la DGPP, siempre y cuando estos ya hayan cumplido su finalidad, ¿sí? Asimismo, en el caso de la desactivación, esta es efectuada por la Dirección General de Presupuesto Público, siempre y cuando la unidad ejecutora no haya sido implementado o no tenga presupuesto institucional de apertura en 2 años consecutivos, ¿no? Se puede desactivar también en los casos de fusión, ¿no? O sea, necesitamos fusionar 2 unidades ejecutoras, entonces una de ellas se desactiva, ¿no? Entonces, en ese caso también procedería, ¿no? Estos criterios, en realidad, que hemos señalado, ¿no?, para la creación de unidades ejecutoras, no aplican para las unidades ejecutoras que se crean en cumplimiento de contratos de endeudamiento externo. Sigamos. Bueno, vamos a ver ahora los plazos, ¿sí? Para la desactivación, fusión o creación de las unidades ejecutoras, ¿no? Este plazo está establecido, ¿no?, en los anexos de plazos de la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, ¿no? Cada año se publica la directiva, entonces en esta directiva existen plazos y uno de los plazos tiene que ver con los plazos para la presentación de la creación de unidades ejecutoras, ¿sí? Esto está básicamente en el artículo 19 de la Directiva de Programación Multianual. Y en el caso de los plazos para la implementación de las unidades ejecutoras, estas se deben de dar una vez que tengan la opinión favorable de creación o cierre de unidad ejecutora, ¿no? Estas pueden hacer las modificaciones presupuestarias hasta el 15 de enero del año siguiente a la emisión de esta opinión, ¿no? Como ya habíamos señalado, existe una directiva que es la directiva número 05-2019-F, es la 5001, que es la directiva para la creación o cierre de unidades ejecutoras de los pliegos presupuestarios, ¿no?, para mayores alcances. Sigamos, por favor. Bueno, ahora vamos a ver referente a lo que son el pago de cuotas a organismos internacionales no financieros, ¿sí? En este caso se trata de acciones vinculadas a que las entidades tienen, ¿no?, cuotas con organismos internacionales. En este caso, estos deben estar contemplados en el anexo de la ley de presupuesto del año vigente, ¿no? Estos anexos se pueden modificar siempre y cuando se efectúe por decreto supremo, refrendado por el ministro de Relaciones Exteriores y el sector correspondiente, ¿sí? Y durante el primer trimestre de cada año, el ministro de Relaciones Exteriores remite al MEF la lista de las cuotas internacionales a considerar en el año fiscal siguiente, indicando el pliego que está a cargo de este gasto, ¿no? Y también las entidades del gobierno nacional, ¿no?, que consideren necesario, ¿no?, mantener la relación con estos organismos internacionales, remiten al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, adjuntando un informe de análisis de costo-beneficio, ¿no?, según corresponde. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a ver referente a lo que son las donaciones, ¿sí? Las entidades, en este caso los gobiernos locales o regionales, pueden recibir donaciones, o las entidades en general pueden recibir donaciones, ¿no? Estas donaciones provienen de instituciones nacionales o internacionales, ¿sí? Pueden ser públicas o privadas, diferentes a las operaciones de endeudamiento. O sea, no hablamos en este caso de endeudamiento, sino de distintas a ello, ¿no? Estas donaciones se aceptan mediante resolución del titular de la entidad, ¿no? Y en el caso de los gobiernos regionales, mediante acuerdo de consejo regional, y en el caso de los gobiernos locales, mediante acuerdo de consejo municipal, ¿sí? Son aceptadas estas donaciones. Se debe consignar la fuente donante, ¿no? Cuál es el origen y cuál es la finalidad de esta donación, ¿no? Asimismo, la resolución o acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal se debe publicar en el portal institucional, y solo para el caso de los gobiernos locales que carezcan de página web pueden ser publicados en los carteles impresos. A su vez, la entidad beneficiaria es responsable de garantizar el financiamiento, ¿no? de las contrapartidas, ¿sí? En el caso de que esto contemple una contrapartida, la entidad que recibe debe garantizar el financiamiento correspondiente. Sigamos, por favor. El artículo 71 del Decreto Legislativo 1440 contempla las subvenciones a personas jurídicas, ¿sí? Estas subvenciones a personas jurídicas se regulan, ¿no? En el sentido de que estas deben estar contempladas en el anexo de la ley anual de presupuesto de cada año, ¿no? En este caso en el anexo A. A su vez, este anexo puede ser modificado, ¿no? Por resolución del titular de pliego, ¿no? Y deben estar establecidos los mecanismos para la rendición de cuentas, así como para la evaluación de los resultados alcanzados, ¿no? Esta modificación se puede hacer mediante decreto supremo, ¿no? Solo por decreto supremo, ¿no? Y con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Se pueden otorgar subvenciones adicionales exclusivamente para fines sociales sociales no contenidas en el anexo, ¿ya? Quizás este punto es el más importante, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las subvenciones se sujetan estrictamente a sus recursos directamente recaudados, en este caso debiendo ser aprobados por acuerdo de consejo respectivo, ¿no? En el caso de gobiernos regionales, mediante acuerdo de consejo regional, o en el caso de los gobiernos locales, mediante acuerdo de consejo municipal, ¿no? Previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto. Asimismo, los documentos sustentatorios, ¿no? Se presentan dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto a la Dirección General de Presupuesto Público, para el caso de las entidades nacionales, y también la Oficina de Presupuesto de la entidad, dentro de los 45 días de finalizado el año, debe informar a la Dirección General de Presupuesto Público, a la Contraloría y al Congreso de la República los resultados alcanzados y el costo-beneficio de las subvenciones que se hayan otorgado. Entonces, estos plazos también son importantes. Sigamos, por favor. El artículo 73 del Decreto Legislativo 1440 desarrolla el pago de sentencias judiciales, ¿sí? En este caso, el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se efectúan con cargo al presupuesto institucional de las entidades, ¿sí? En el caso de que no sea suficiente, las entidades podrán afectar hasta el 5%, ¿no? de los montos aprobados en su presupuesto institucional de apertura, con excepción de los ingresos públicos provenientes de donaciones, las transferencias, las operaciones oficiales de crédito, las asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, el pago de remuneraciones, pensiones y servicio de la deuda, ¿no? Entonces, para el cálculo de este 5% se debe de deducir estos rubros, ¿no? Asimismo, la entidad debe de cumplir con efectuar el pago de forma proporcional, ¿no? a todos los requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de notificación,
hasta el límite porcentual. Adicionalmente, los requerimientos de pago que no puedan ser atendidos en el año se atienden con cargo a los presupuestos aprobados dentro de los 5 años fiscales subsiguientes. Los contratos de endeudamiento y convenios de cooperación técnico-económica, bueno, en este caso, las entidades que utilicen ingresos provenientes de donaciones o de operaciones oficiales de crédito deben sujetar la ejecución del gasto y los procesos de licitación y concurso a lo establecido en los respectivos convenios de cooperación y en sus documentos anexos, ¿no? Y supletoriamente tomarán en cuenta el decreto legislativo 1440, ¿no? Es decir, estas entidades deben de regirse en función al convenio de cooperación suscrito, ¿sí? Asimismo, para la aprobación de estas operaciones de endeudamiento de cooperación técnica, es necesario tener la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto respecto a la contrapartida o al cofinanciamiento, ¿no? Sin este informe no podría aprobarse, ¿no? Si es que es necesario la contrapartida, ¿no? Bajo responsabilidad del titular de la entidad. Bueno, este punto, que es el artículo 76, también es bastante utilizado, ¿no? Que son las transferencias financieras, ¿no? En realidad, las transferencias financieras son traspasos de ingresos, ¿no? sin contraprestación a favor de los pliegos o de entidades que no constituyen pliego presupuestario, ¿no? Se pueden hacer transferencias financieras, ¿sí? Ejemplo, Lurawi Perú, De Vida, entre otros, ¿sí? O las transferencias para el financiamiento de inversiones, ¿no? Que hacen los gobiernos nacionales, ¿sí? O entre estos, ¿no? Estas transferencias financieras, ¿no? Se pueden efectuar durante el periodo de la ejecución presupuestal y se autorizan y regulan en las leyes anuales de presupuesto, ¿sí? O sea, la ley anual de presupuesto de cada año regula cuáles son las transferencias financieras que están permitidas durante ese ejercicio presupuestal. En este caso, para el año 2023, esto está contemplado en el artículo 16 de la ley 31638, Ley Anual de Presupuesto para el año 2023, ¿no? Ahí contempla cuáles son las transferencias financieras permitidas para el año 2023. Ahora vamos a ver lo concerniente al presupuesto abierto y rendición de cuentas. La Dirección General de Presupuesto Público implementa progresivamente, ¿no? Las soluciones informáticas y mecanismos para que los datos actualizados del presupuesto de ingreso en cada una de sus fases estén puestos a disposición de la ciudadanía, ¿sí? Y en este caso, bueno, se han desarrollado algunos aplicativos que les vamos a mostrar, ¿no? Que son los más utilizados. Y a su vez, la Dirección General de Presupuesto promueve el desarrollo y la aplicación de mecanismos de rendición pública de cuentas, ¿no? Al hacerlo transparente, de alguna manera está rindiéndose, ¿no? Cuentas. Vamos a desarrollar un poco más este artículo 77 en las siguientes láminas. Bueno, la herramienta más conocida en este tema del gobierno abierto es el portal de transparencia económica, en este caso el portal de consulta amigable. Es uno de los más conocidos, esto ya data de muchísimos años, ¿no? Es un módulo web que consigna la información tanto del presupuesto institucional de apertura, el presupuesto modificado y podemos tener una consulta amigable de ingresos, ¿no? Cuánto está captando la entidad por un determinado rubro, clasificador de ingreso. Y también se puede ver una consulta amigable de la ejecución del gasto, ¿no? En sus diferentes fases, el compromiso, devengado, girado, ¿no? Esto tanto para las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Incluso existen consulta amigable para ETEs y otras aplicaciones, ¿no? Otras de reactivación, entre otros. Entonces es una herramienta bastante conocida. Ahí está el link para poder acceder, ¿no? A esta herramienta, es de acceso libre. Bueno, este portal de datos abiertos, de igual manera, ¿no? Que ha puesto a disposición el Ministerio de Economía, ¿no? Es un portal que se pone al alcance del público en general, ¿no? Este portal permite acceder a información en formato abierto, ¿no? De forma digital,
¿no? Para que estos puedan ser compartidos, utilizados, reutilizados, ¿no? A fin de crear visualizaciones, aplicativos, herramientas, ¿no? Entonces, este portal de datos abiertos nos da, digamos, la data, ¿no? De forma libre para que se pueda, digamos, hacer uso del mismo. También el link de acceso está en la lámina. Resulta es un aplicativo que tiene que ver con la difusión, ¿no?, de información de los indicadores de desempeño, ¿no? En el marco de los programas presupuestales, ¿no? Recordemos que cada programa presupuestal tiene indicadores, ¿no? Entonces, recopila la información, ¿no?, que se desarrollan, por ejemplo, en el INEI, ¿no? O los registros que va recopilando el Ministerio de Economía, y los pone a disposición también del público para que se pueda ir visualizando cómo va yendo los avances de estos indicadores, ¿no? También se pone al alcance, ¿no?, información complementaria sobre las metas y el presupuesto, ¿no? Esto puede contemplar a su vez esa información. Entonces, estas tres herramientas son más conocidas, ¿no?, que pone a consideración el Ministerio de Economía y Finanzas para el público. Bueno, ahora vamos a ver el artículo 79 referente al incumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿sí? Bueno, el incumplimiento de las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público da lugar a las sanciones administrativas aplicables, ¿no?, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal a que hubiere lugar, ¿no? Bueno, entonces los exhortamos, ¿no?, a dar cumplimiento a las normas, en este caso el Decreto Legislativo 1440, las leyes anuales de presupuesto, las directivas, comunicados, ¿no?, a fin de no incurrir en incumplimiento. Siguiente, por favor. Bueno, referente al cómputo de plazos, el artículo 80 de este Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, nos señala claramente que los plazos, ¿no?, se entienden que son en días calendario, ¿no? Salvo que haya una disposición expresa que determine lo contrario, ¿no? Salvo que en la norma diga, pues, una norma que se emita, salvo que diga que es días hábiles, por ejemplo, ¿no? Pero si no señala, entonces se entiende que son en días calendario, ¿no? Ahora hay que tomar en consideración si el último día del plazo coincide con un día no laborable, ¿no?, el plazo se extiende hasta el día hábil inmediato siguiente, ¿sí? Ahora, también hay que precisar de que solo en el caso de la aprobación del presupuesto institucional de apertura, ¿no?, el plazo en ese caso es el 31 de diciembre de cada año, ¿no? No podría, digamos, extenderse, ¿no?, sino es hasta el 31 de diciembre de cada año. Siguiente, por favor. Respecto al control de la legalidad, ¿no?, es necesario señalar que la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional de las entidades supervisan la legalidad de la ejecución del presupuesto público. Esto implica, ¿no?, supervisar la gestión y utilización de los recursos, así como de los bienes del Estado. También el Congreso de la República fiscaliza la ejecución presupuestaria, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las disposiciones complementarias finales, transitorias y derogatorias. Bueno, en este punto hemos seleccionado la tercera disposición complementaria final, que tiene que ver con la demanda adicional durante la ejecución presupuestaria, ¿no?, bastante utilizada. Bueno, en realidad las demandas adicionales de gasto que no estén previstas en la ley de presupuesto del sector público deben de ser cubiertas con cargo al presupuesto de los pliegos, ¿no? Si la entidad tiene mayor demanda de recursos, deben ser cubiertos, ¿no?, con sus recursos, ¿no?, de forma progresiva, ¿no?, tomando en cuenta el grado de prioridad en su ejecución, ¿no?, y sujetándose estrictamente a los créditos presupuestarios que tiene, ¿no? Esta priorización es estrictamente responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? Ahora, es necesario también poner en autos respecto a esta demanda adicional durante la fase de ejecución presupuestaria, lo que refiere el artículo 37 de la Directiva número 05-2022
que es la Directiva para la Ejecución Presupuestaria para el año 2023, ¿sí? Hay un error, para el año 2023, que señala que las entidades, en el caso de que presenten, ¿no?, estas demandas, las realizan por oficio, en este caso para el caso de los gobiernos regionales y locales, mediante el titular de pliego. Esta debe estar acompañada por un informe de la Oficina de Presupuesto, ¿sí?, en el que se debe contemplar estos 4 puntos, ¿sí? Primero, que la entidad demuestre la no disponibilidad de recursos, no tiene los recursos, ¿no? Seguidamente, que no pudo ser prevista en el pliego durante la fase de la programación multianual, ¿no? Ese es otro punto a demostrar. Asimismo, que debe demostrar la necesidad y la prioridad de realizar el gasto, ¿no? Es imprescindible, es necesario realizar este gasto, ¿no?, demostrar. Y para el caso de inversiones, siempre que cumpla con los literales A, B y C, ¿no?, que son los anteriores, ¿no?, se debe de demostrar de que estos requerimientos cierran brechas, que las inversiones son viables o aprobadas, que no están cerradas, que cumplen con los criterios de priorización sectorial, que están incluidos en su PMI y que a su vez tienen la información del formato 12B. Entonces, para este último punto, para el caso de las inversiones. A su vez, las entidades del gobierno nacional, ¿no?, en el caso de intervenciones que estén a cargo de los gobiernos regionales y locales, pueden gestionar, ¿no?, estas demandas para ser, digamos, transferidos a los gobiernos regionales o locales mediante una transferencia de partidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los alcances mayores están en el artículo 37 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria para el año 2023 y de cada año. Bueno, hasta aquí mi presentación, Siermeli. Muchísimas gracias por haberme prestado atención. Bien, muchísimas gracias, Edwin, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema. A continuación vamos a dar inicio con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante nuestro formulario de inscripción. Vamos por la primera consulta. ¿Cuál será el mecanismo para la implementación del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal en el año 2023? Adelante. Bueno, respecto a esta pregunta, bueno, seguramente la pregunta viene en vista de que a la fecha no se ha publicado el decreto supremo que regula, ¿no?, el programa de incentivos para el año 2023. En este caso, la ley anual de presupuesto, ¿no?, la ley de presupuesto del año 2023, en su artículo 27, señala que los alcances, los mecanismos, lineamientos que se vayan a dar, se van a dar en este mes de enero, hasta este mes de enero. Entonces, el mecanismo para la implementación del programa de incentivos en este año 2023 todavía se van a publicar en el decreto supremo, ¿no?, que todavía se tiene plazo durante este mes de enero, y ahí se va a dar a conocer, ¿no?, cuáles son las metas que deben de cumplir las entidades, ¿no?, y cuáles son los mecanismos, cómo está organizado la clasificación de las municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, seguramente en los próximos días ya se va a publicar este decreto supremo para que las entidades puedan, digamos, desarrollar, puedan cumplir estas metas del programa de incentivos. Muchas gracias, Edwin. Vamos con la siguiente consulta. ¿Cuáles son los requisitos para la creación de una unidad ejecutora? Adelante. Bueno, este punto ya lo habíamos detallado en la presentación, sin embargo, vamos a volver a señalarlo, ¿ya? Bueno, el decreto legislativo 1440 en realidad da alcances, digamos, imprescindibles, ¿no?, que son necesarios para la creación de una unidad ejecutora. Hoy hemos hablado de la especialización funcional, ¿no? Estamos hablando de un tema de educación, no sé, de salud, temas de desarrollo económico, ¿no? Tiene que haber una especialización funcional, ¿no? Es el primer requisito. Seguidamente está la cobertura de los servicios, ¿sí? Tener un presupuesto no menor a 10 millones de soles, ¿sí? Y la capacidad operativa, ¿no? O sea, tiene que tener los recursos humanos, materiales, ¿no?, el espacio físico para la creación, ¿no? Entonces, esto se remite a la DGPP dentro de los plazos que señala la Directiva de Programación Multianual, ¿no? Entonces,
Yo los alentaría más bien a los pliegos a que puedan revisar la Directiva 05/2019, que es la directiva para la creación o cierre de unidades ejecutoras, para que pueda tener, digamos, un mayor alcance en relación a incluso presentar los formatos, ¿no?, que señala esta directiva de creación y cierre de unidades ejecutoras. Bien, gracias, Edwin. Tenemos una siguiente consulta. ¿Las donaciones que recibe una entidad se revierten en caso no sea utilizado? Adelante. Bueno, en realidad las donaciones se incorporan, ¿no?, en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, ¿no? Y esta fuente de financiamiento, de acuerdo a lo estipulado en el decreto legislativo 1440, no es, no, digamos, no es una fuente de financiamiento que no genere saldo, ¿no? O sea, esta fuente sí puede ser utilizada en los siguientes años, puesto que tiene, ¿no? O sea, los recursos están dentro de las cuentas de la municipalidad para los cuales ha creado, ¿no? Y pueden ser vueltos a incorporar en el ejercicio siguiente mediante el saldo de balance, ¿no? O sea, no revierten al tesoro público. Los únicos recursos que no generan saldo, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 50 de ley 1440, son los recursos ordinarios. En este caso estamos hablando de la fuente de donaciones y transferencias que sí genera saldo de balance. Bien, tenemos una última consulta. ¿Cuál es el plazo para efectuar transferencias financieras desde un gobierno regional a un gobierno local? Adelante, Edwin. Sí, esto en realidad no está en el decreto legislativo 1440. Sin embargo, la ley anual de presupuesto, en su artículo 16, regula las transferencias financieras permitidas durante el año fiscal 2023, y en esta se contempla de que el plazo para efectuar las transferencias, en este caso entre los gobiernos subnacionales, ¿no?, son hasta el tercer trimestre. Bien, muchas gracias, Edwin, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera culminamos con la presente capacitación. Asimismo, también les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan una excelente tarde.